Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino Spy Culé, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Bueno, vamos a estar hablando de Ronald Araujo porque el otro día me dejé pendiente un vídeo que iba a cubrir dos noticias, pero es que hoy vuelve a aparecer el nombre de Araujo en los medios de comunicación como que el Bayern de Múnich va a volver a intentar hacer una fuerte ofensiva por el jugador. Las noticias que os quería comentar el otro día eran justamente que Araujo, primero, había abandonado la concentración de Uruguay para volver a Barcelona, lo cual indicaba que quizá tenía alguna molestia y estaba intentando prevenir, lo cual me parece bien. Y la otra era que el Barça había tenido una reunión con el uruguayo, se ve que Laporta había hablado con el uruguayo y le había dejado saber que él era un pilar fundamental del Barça del futuro, es decir, que era una pieza clave y que no le iban a dejar marchar, que iban a intentar hacer todo lo posible para renovarlo y para que se quedara en el Barça durante muchos años porque lo consideran, como digo, una pieza clave. Yo creo que el tema Araujo pasa por un tema de liderazgo. Creo que Araujo, todo equipo necesita un grupo de líderes. Y en el Barça creo que hay una carencia de liderazgo, a veces desde el banquillo y sobre todo en el campo. Aquello de los veteranos diciendo, es que los jóvenes no tal y cual, es que no tienen experiencia, sí. Pero también es verdad que los veteranos no han dado el liderazgo necesario para que el Barça diera un paso al frente. Y aquí los veteranos son pues un Lewandowski, un Gundogan, quizá por un tema de idioma, quizá por un tema de edad, de empatizar con los más jóvenes porque hay mucha diferencia de edad, quizá porque ya Lewandowski va a la suya, porque bueno, ya tiene su vida hecha, ya ha hecho su carrera deportiva y está aquí un poco de, no diré de vacaciones, pero está un poco aquí para disfrutar él personalmente. Gundogan le puede pasar algo parecido. Total, que ha habido como una especie de vacío en el liderazgo, desde mi punto de vista en el Barça, en el campo. Cuando estaba Carles Puyol, el propio Xavi Hernández o Messi, el Barça tenía diferentes tipos de liderazgos dentro del campo. Xavi era un liderazgo de control de balón, de pausa, de lectura, de controlar los tempos del partido, de saber cuándo acelerar, de cuándo frenar, igual que lo hacía Iniesta y Busquets. Era un liderazgo compartido entre estos tres que hacían un poco de termómetro del equipo. Carles Puyol era el gran capitán que sostenía que nadie se fuera de gilipolleces, como cuando se ponían a bailar, iba él, y decía, venga, basta ya, o cuando había algún lío, era Carles el primero que iba, y tal y cual, y a sus compañeros como que los centraba en lo que era realmente importante, en no despistarse en gilipolleces, provocaciones, no perder el foco de lo que se está haciendo en un campo de fútbol. Que cosas superfluas, como un bailecito, no te despisten de lo que realmente es importante en un campo de fútbol y por lo cual la gente realmente paga por ver un partido de fútbol. No vemos un partido de fútbol ni para que Neymar, ni Vinicius, ni Alves se pongan a bailar, ni para que Griezmann cuando meta un gol tira confeti. Eso no, ese tipo de espectáculo está muy bien, todo lo que quieras, pero no es por lo que vemos fútbol. Ese tipo de cosas no es lo que nos motivan para ir a un estadio de fútbol. Nada. Entonces cuando los jugadores quieren hacer que otras cosas sean protagonistas, es cuando un poco algunos de nosotros por lo menos quedamos con cara de ¿y esto? Esto no. ¿Ya has metido el gol? Ya está. Misión cumplida, trabajo hecho. No lo adornes con algo que va a estropear el gol. Bueno, ¿qué pasa con Araujo? Aparte de que es un gran jugador, aparte que es un tío que es un cerrojo, que es un corrector, que tanto se adapta de lateral como de central, que ha parado a Vinicius, que es capaz de parar a cualquier jugador de élite por más bueno que sea, puede parar a un Haaland, puede parar a un Mbappé. Araujo está al nivel de estos centrales tipo Van Dijk que pueden parar a cualquiera. O sea, que da igual quién le pongas delante, que como Araujo tenga el día, pues ese delantero va a quedar anulado. Entonces, el Barça, yo creo que lo que está pensando es en dos cosas. Una, el liderazgo que tiene Araujo en defensa se asemeja mucho al que tenía Carles Puyol. Todavía es muy joven Araujo y todavía tiene que crecer un poco en la gestión de su propio liderazgo. Pero yo creo que el Barça ve claro hacia dónde se dirige Araujo. ¿Qué tipo de jugador va a ser allá donde vaya? Va a ser un catalizador de grupo. Va a ser un jugador que va a crear equipo. Y recordar que una de las funciones más difíciles y por la cual un equipo triunfa o fracasa es cuánto se conjuntan los futbolistas como equipo. Y esto es una cosa que hay jugadores que hacen este pegamento. Igual que en su momento os comentaba los jugadores que crean contexto y los que viven del contexto. Bueno, Araujo es un jugador que crea contexto. Es un jugador que crea contexto con su liderazgo, con su juego, con su seguridad atrás. Los demás se pueden apalancar. ¿Por qué el Barça considera a Araujo importante? Justamente por eso. Porque lo que está pensando el Barça es, yo podría vender a Araujo este año y sacarle 80, 90, 100 millones al Bayern. Pero el problema que tengo es que entonces me quedo sin el pegamento que va a hacer que jugadores como Héctor Ford
o Cubarsí o el propio Valde cuando regrese den lo mejor de sí mismos. Porque aquí el que va a sostener y el que va a unificar a la defensa con su liderazgo es el señor Ronald Araujo. El peso, porque mirar, Christensen. Christensen es un grandísimo jugador. A mí me parece espectacular el fichaje de Christensen. Pero Christensen es buen jugador, pero no es catalizador de contexto. Se crea su propio contexto. Christensen es un jugador que va a rendir esté quien esté. Él lo va a hacer bien. Su parte la va a hacer bien. Va a cumplir. Pero no va a generar el contexto para el resto. Más allá de que, joder, ya es suficiente hacer bien tu trabajo y cumplir con tu cometido. De forma que los demás ganen seguridad en que cuando la pelota esté por tu zona, tú vas a cumplir tu parte, ¿no? Pero no es un catalizador de grupo. No es un jugador que genere ese enganche, ese pegamento con los demás. Araujo sí. Entonces no solo es cuestión de que los Cubarsí y tal tengan un veterano que les tutele, porque lo necesitan. Se necesita la veteranía para el tutelaje de los jóvenes. Sino que tiene que ser alguien con unas características muy especiales, que además de ser muy bueno, de cumplir con su función, de su trabajo que sea óptimo y tal y cual, tiene que ser un tío que sea capaz de arropar y aglutinar, en este caso, la línea defensiva, que es donde Araujo tiene mayor incidencia. Entonces yo creo que el Barça, igual que el Bayern, por eso le dan tanto valor, yo creo que los informes que maneja el Bayern y los informes que tiene el Barça de Araujo justamente apuntan no solo al portento físico que es, a la bestia humana que es a nivel llegada a todos lados, despeje de cabeza, pundonor, partirse la cara, todo eso que sabemos que tiene Araujo y que le hacen ya de por sí le hacen un jugador especial y muy fácil de querer. Muy fácil de querer porque ves la implicación. Cuando a veces me preguntáis, oye, ¿qué hago para triunfar en el trabajo? Bueno, imita a Araujo. Compromiso, pundonor, honestidad, trabajo duro, no escatimar en el esfuerzo. Claro, todo eso que tú ves y que valoras en jugadores de fútbol, cuando piensas en tu propio trabajo tienes que pensar en eso. ¿Cómo hago para ser querido? Para que la gente me quiera retener, me quiera renovar, me quiera aumentar el sueldo. Bueno, pues lo mismo que tú valoras de un jugador como Araujo. Todos esos atributos de honestidad en el trabajo es lo que hacen que puedas avanzar en el trabajo. Araujo tiene este potencial de ser un gran líder de este Barça. Yo creo que ya lo es, pero aún tiene todavía que acabar de pulirse como gran líder de este vestuario, como uno de los grandes líderes de este vestuario. Y yo creo que el valor de Araujo está ahí. Yo creo que el Barça debería pensar más en vender, desde mi punto de vista, en caso de necesidad, a gente como Íñigo Martínez, el propio Christensen o el propio Jules Koundé, antes que Araujo. Todo y que he dicho en vídeos anteriores, oye, igual hay que vender a Araujo y traerse a Chadi Riad y no sé qué, promocionar a Mika Faye, o lo que no sé, empezar a hacer lo que quieras. Pero con el tiempo, yo creo que si el Barça puede vender a Rafinha, a Ferran, a Íñigo, a quizá a Christensen, quizá a Jules Koundé y fichar a otros jugadores que necesitamos y mantener a Araujo, quizás sea el mejor negocio que puede hacer el Barça a día de hoy para acabar de afianzar un equipo que empieza a ser campeón ya el año que viene, excepto que este año suene la flauta y por un milagro de Dios ganemos la Champions. Entonces ya seremos un equipo campeón. Señores, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.